Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en Black Horse Podcast, un lugar donde sentarse a escuchar a gente que vive lo que hace. Y hoy en este episodio nos acompaña una persona que la verdad conozco muy poquito de ella, pero sí que es cierto que todas las personas que han coincidido con ella, que han trabajado con ella, me han hablado muy bien de ella. Y es una persona con la que he decidido sentarme a charlar porque me inspira confianza esas personas que dejan huella en sus atletas y las personas con las que ha trabajado. Ella es Loli, ahora se presentará, es entrenadora ahora nos contará, porque ha pasado por varias fases y ahora nos contará un poquito su experiencia y su manera de ver el entrenamiento. Y estoy encantado de tener una charla con ella. Loli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Yo tal? también estoy muy encantada. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿Bien? aquí nerviosa pero preparada. Es normal, los primeros minutos te vas a dar cuenta que es eso, que no te sale la palabra y tal, pero nada, va a llegar un momento que te olvidarás de los micros y va a ser una charla entre colegas, como te decía antes. Cuéntanos, Loli, ¿quién eres? Pues bueno, yo básicamente pensé que nadie lo sabía, ¿sabes? O sea, nadie sabía de Loli en el mundo aparte de mis atletas. Ujú. Pero bueno, pues yo trabajo como Big Dog Workout, que es una plataforma de programación para CrossFit principalmente y preparación física general. Pues a eso me dedico pues desde que empezó el CrossFit. Ujú. Anteriormente ya me dedicaba a la preparación física en gimnasios tradicionales o en clubes deportivos. Y pues bueno, hasta que mi vida tocó el CrossFit y realmente pues pegó un salto muy importante a nivel satisfactorio Sí, y satisfacción personal. qué guay. ¿En qué momento fue ese contacto con el CrossFit? ¿Hace cuántos años? Pues mira, yo creo que el inicio fue pues mediados del 2012. Yo hacía artes marciales, hice una época de artes marciales, entonces la preparación física, que la llevábamos un poco nosotros pues a nuestro ritmo, Ujú. empezamos a meter pues estaciones de CrossFit que veíamos en vídeos de Chris Spiller en YouTube. Madre mía. Entonces pues No ha llovido. imagínate, en nuestra dinámica de día era thrusters, box jumps, Oye. al día siguiente thrusters, con un poco de box jump y así era pues el día a día. Y bueno, pues mira, un día iba en coche para hacer la compra de mi Ajá. casa y me iba a un supermercado pues que quedaba como un poco a las afueras de Pontevedra, que quedaba como en un polígono. Y vi por la carretera a unos chicos caminando con una rueda gigante. Y dije, uy, ¿y estos a dónde van con esta pedazo de rueda? Y cuando bajaba vi un cartel en un cartón pegado en una farola que ponía CrossFit. CrossFit. Y dije, uy, voy a preguntar. Y efectivamente fui a preguntar y justo acababan de abrir pues unos chicos, 3 chicos, un box. Iban a abrirlo, estaban en pleno montaje. Inmediatamente ya me apunté pues para los fundamentos y para empezar con ellos. Ajá. Y pues ahí fueron mis primeros contactos en un box oficial. Vale. Vamos, como atleta, no Como atleta. como entrenadora. Y a raíz de ahí, pues me interesó mucho la rama y vi pues que había pues aún un mundo de exploración de CrossFit en España pues muy grande. No había prácticamente aún nada. De hecho, pues no sé decirte, pero probablemente ese box estuviera entre los 5 primeros que se Cinco abrieron primeros. en España. Wow. Estamos hablando 2012, 2013 yo creo que a 2012. principios. Y pues bueno, decidí sacarme el Level 1 Ujú. y pues ahí tuve pues la suerte pues más grande que tuve para empezar a profesionalizarme en esa disciplina. Ujú. En el Level 1 conocí a Carlos Tinoco, que era un traductor del seminario, y pues él justo acababa de abrir un box en Barcelona y necesitaban entrenadores. Y Vale. entonces, pues él estaba allí ayudando, aparte de traduciendo, pues ayudando al staff y todo, y me preguntó si yo trabajaba en algún box, si estaría interesada en ir a probar a Barcelona. Yo tenía un curso, una formación de kettlebells
unos días más tarde Ujú. y dije, pues mira, pues ya que voy, pues voy allí, estoy contigo y me explicas las condiciones y cómo sería. Y pues bueno, él y su mujer me acogieron en su casa y empecé a trabajar allí y fueron, pues bueno, pues el despegue. Qué guay. O sea, los primeros años de CrossFit los Sí, viviste de lleno aquí sí. en España. La verdad que cogí una época muy bonita. Eh, ¿Qué es lo que te hizo quedarte en CrossFit? Mira, lo primero, la estructura de lo que es, bueno, a nivel, obviamente, a nivel personal, la gente, porque al final, pues en CrossFit es siempre un lado, no a lo mejor como en otros deportes que pues es a lo mejor más calmado la introducción de la comunidad y Ujú. en CrossFit es de lleno, te metes en una familia. Al final funciona, es un deporte pues muy emocional. Pero sobre todo, pues la estructuración, la manera la metodología en sí fue lo que más me llamó la atención porque pienso que es una de las maneras más efectivas y eficaces Ujú. como forma de preparación física. Qué guay. Me resulta curioso de que te hayas quedado con esa parte y no con la parte de la comunidad, que es lo que más le llama la atención a la gente de primeras, porque eh, es lo que diferencia a CrossFit de otros deportes. Puede ser que, como me comentabas antes, lo de las artes marciales sí que tiene una parte de comunidad. Yo estuve practicando muchos años karate y sí que recuerdo que había ese rollo de comunidad y pertenecíamos a un centro y éramos siempre los mismos y se generaba ese vínculo, que eso no he visto en otras disciplinas que he practicado. Pero me resulta curioso que te hayas quedado con la metodología. Entiendo que también desde tu perspectiva objetiva como persona que le interesa la actividad física más que el tema de la comunidad. Y, y después de entrar en esos primeros pasos aquí en España, eh, a día de hoy, vale, ¿en algún momento te has arrepentido de haberte entrado? O sea, de haber entrado No, a- nunca. Además, pienso que si hubiera tenido o sea, si hubiera querido, Ajá. he tenido oportunidad de irme por otras líneas y de centrarme más en la halterofilia o trabajar pues en gimnasios convencionales, Ujú. hacer otro tipo de línea, pero no, estoy muy convencida con esa metodología. Creo que han abierto las puertas con ese sistema al potencial oculto de mucha gente Ujú. y, no sé, a mí me resulta, pues eso, mm, una metodología muy efectiva. Ujú. Qué guay. Para mí CrossFit ha conseguido que el deporte entre a muchas casas Sí. y acercar prácticas que desde fuera podrían ser un poquito, no sé, que den un poquito de miedo, como puede ser la gimnasia, la halterofilia y demás, acercarlas al pueblo, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda practicar. Que en un box a las 7 de la mañana se esté practicando snatch, eso Sí, antes del CrossFit era exacto. impensable, salvo para las personas que practican ese deporte. Y ha creado como un antes y un después, por lo menos aquí en España, como que ahora hay muchas más personas practicando deporte, hay otras más personas que antes no conocía la halterofilia, ahora sí, después de entrar en el CrossFit, ha dicho, hostia, pues a mí me gusta la halterofilia, me voy a dedicar más a esto, a la gimnasia. Eh, yo creo que ha sido como decía, un antes y un después en la sociedad, por lo menos aquí en Sí, España. No sé qué piensas tú de eso. sí, sin duda sí, porque además antes si tú querías practicar un deporte específico de manera eh, eh, como un usuario normal, no podías entrar en un club deportivo porque sí. O sea, si tú te ibas a entrar en un club deportivo, pues te pongo, por ejemplo, atletismo. Se busca atletas pues que tuvieran un rendimiento, que tuvieran que federarse. No había una clase amateur para esos señores de 50 años que quieren empezar a correr. Lo mismo ahora sí.
CrossFit también ha abierto ese mundo y ha ampliado ese mundo de los clubes deportivos que pues estaban centrados solo en el atleta de alto rendimiento a, bueno, pues aquí hay un sector de público Claro. que también nosotros podemos desarrollar pues nuestros conocimientos y podemos poner en práctica todos nuestros conocimientos ayudando también a esta parte de la población. Y CrossFit fue para mí como que rompió esos tabús de halterofilia simplemente solo para los hombres y mujeres poderosas que son capaces de levantar. Y hasta ese momento creo que era impensable. Claro, como que lo que dices, ¿no? De que si querías correr tendrías que entrar en un club deportivo y ese club deportivo te pedía unos requisitos. Y si ya tenías una cierta edad y simplemente, oye, es que me gusta correr y me gustaría no había cabida para eso y ya te renegaban a un gimnasio, al uso y tal. Y sí que es verdad que ahora, pues, casi todas las disciplinas contemplan al usuario de a pie. Que no todo el mundo es atleta de élite, ni todo el mundo va a querer competir, ni mucho menos, pero sí que todo el mundo puede practicar deporte. ¿Por qué no puedo practicar ese deporte que me puede llamar la atención o me puede gustar? O sea, un karate, un atletismo, una halterofilia, y eso sí que es verdad que lo ha acercado el CrossFit y ha abierto, ¿no? la mentalidad en esa línea. Qué guay. Así pensándolo mucho, es que el CrossFit ha hecho muchos cambios y de manera positiva y me da mucha pena, luego hablaremos de ello, de ahora mismo como que vienen otras vertientes y otras disciplinas y como que el CrossFit se ve así un poquito relegado a un lado y me da pena porque como ha hecho tan bien a la sociedad, por así decirlo, dejarlo ahora de lado, como que ahora el CrossFit no vale, cuando sí que está más que demostrado de que es una manera de entrenar y muchos atletas de disciplinas muy concretas utilizan el CrossFit como preparatorio para sus... Exacto. No sé, me apena un poquito esa parte. Loli, después de tantos años, ¿vale? Me gustaría saber cuál es tu filosofía a día de hoy. O sea, ¿qué es lo que te ha enseñado el CrossFit con todos estos años para que digas ahora, estoy preparada para llevar un programa de entrenamiento como es Big Dog? Mira, para mí, lo que más me ha enseñado CrossFit, aparte de, pues bueno, conocimientos que tú ya a medida que vas adquiriéndolos, a medida que vas dando clase y teniendo que buscar más recursos para poder solucionar más problemas, algo que me ha enseñado es que no puedes subestimar a nadie. Entonces, es lo que hablábamos antes cuando llegamos, que Big Dog siempre quiere dar la impresión y siempre quiere que cualquier persona que se quiera acercar a mí como entrenadora, es que da igual lo que tú pienses, que no vas a poder, no vas a llegar a este objetivo, que nunca se puede subestimar el potencial de ningún atleta. Como cuando llegamos a un box y tenemos pues una clase, pues eso, como niveles muy dispares y tenemos al atleta que lo sabe hacer todo, que todo se le da bien, pero tenemos a pues ese atleta que a lo mejor no ha tenido una vida deportiva temprana y acaba de empezar, pero siempre hay un ejercicio, siempre hay una progresión con la que ese atleta va a poder llegar a ese nivel que nunca habría pensado que podría tener. Que puede tener. Sí que es verdad que CrossFit desde el inicio tenía eso muy instaurado en sus fundamentos, ¿no? De que todo el mundo puede hacer CrossFit. Y no sé cómo ves tú el CrossFit que se practica aquí en España. ¿Sigue un poquito esa filosofía? ¿Empezó así, luego empezó a cambiar? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que también hay que tener un poco en cuenta que nosotros cuando el CrossFit llegó a España, llegó ya formado. Ya llegó y ya mirábamos básicamente lo que pasaba en Games. Veíamos a los atletas que conocíamos eran ya atletas profesionales, ya veíamos todo con un nivel bastante más alto para lo que quizás estaba preparado España en ese momento. Sí que obviamente había un nivel alto deportivamente hablando, pero en deportes específicos, pero quizás cuando CrossFit llegó aquí
a lo mejor deberíamos haber introducido pues los elementos de una manera más progresiva y haber trabajado un poquito más pues atendiendo a los principios fundamentales de lo que es la preparación física. No a lo mejor haber metido de lleno a una persona adulta ya con sus particularidades, su equipaje encima, sus restricciones motrices, en sesiones de halterofilia complejas, en gimnásticos complejos. Yo creo que es una cosa de la que pecamos o pecábamos bastante, y es el no considerar a la persona. Sí. El no tener en cuenta el contexto de la persona, de dónde viene esa persona. Es que yo creo que ni siquiera se le pregunta a la persona cuando viene a pedir información al box o cuando viene a hacer su primer día de prueba, cuáles son o sea, entender un poquito de dónde viene esa persona para tú como profesional poder adaptar una sesión a los requerimientos de esa persona. Exacto. Entonces, yo creo que 100% habrá profesionales como la copa de un pino trabajando muy bien, pero también es verdad que ciertos profesionales que descuidan esa parte que es fundamental. Al final nosotros trabajamos con personas. Exacto. Y esas personas, al momento que entran por la puerta, están depositando su salud, su confianza en tus manos. Y nosotros, de nuestra parte, no interesarnos por saber de dónde viene esa persona, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son su día a día, cómo trabaja. Yo creo que es una falta de responsabilidad, una falta de incluso puede ser incluso negligencia, exactamente. Exacto. por nuestra parte, porque le podemos hacer más daño sin darnos cuenta, pues porque no tenemos esa información, pero es nuestra responsabilidad obtener esa información, porque el cliente no tiene por qué contártelo, a no ser que sea algo grave. Oye, que a mí me han operado del menisco, o me han operado que sea algo que el cliente lo tenga muy, muy, muy presente. Hay otros datos que a él, incluso al cliente, se le puede escapar, y son datos que a nosotros nos puede interesar muy mucho, muy mucho. Y como dices, que al final los fundamentos son los fundamentos. Y es lo básico, y eso lo tenemos que tener triados todos. Y si en algún momento nos vemos perdidos, tenemos que volver a los fundamentos. Exacto. Porque nos dará las respuestas de todas las preguntas. O sea, no volvernos locos con ejercicios mega chulos que venden mucho en Instagram cuando hay cosas que están por encima de eso. Primero, enseñarle a esa persona cómo se tiene que mover, y para eso tenemos que entender de dónde viene esa persona, cuál es su contexto. Quiero ahondar un poquito en esto, Loli. Me gustaría saber cómo planteas tú las sesiones de tus entrenamientos. ¿Los fundamentos están ahí presentes? ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu manera de entender el CrossFit? Cuéntame. Mira, yo ahora ya estoy en una etapa en la que Big Dog ya... Los atletas no son atletas de un mes o 2 meses. Siempre, pues, suelo tener atletas de larga duración. Los boxes con los que trabajo, los boxes a los que le hago la programación, también llevan ya muchísimos años conmigo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mira, si hablamos de boxes en concreto, ¿no? Sí que es verdad que como al final un box es un goteo continuo de gente nueva, ahora gente que ya lleva mucho más tiempo, pero va a coincidir en la clase con esa gente nueva. Entonces, yo normalmente la programación la estructuro de manera anual. Hago mi línea de tiempo, marco los meses, lo que va a durar cada fase. Vale. Y bueno, lo que es un ciclo clásico de entrenamiento. Tampoco hago nada especial que no hagan pues, los demás entrenadores en cuanto a lo que es la estructuración. Pero sí que es verdad que en ese ciclo anual, siempre en los periodos pues, más típicos de entrada de gente, pues como puede ser septiembre, enero, e incluso de manera más habitual siempre en medio de esos semestres, siempre meto un ciclo nuevo o un ciclo intermedio en el que volvemos a construir los elementos desde cero. Paso varios niveles. Yo siempre paso un nivel RX, vale. Un nivel 1, que es el nivel intermedio o que ya puede empezar a sacar alguno de los elementos
no complejos, no a lo mejor un ring muscle up o un bar muscle up, pero sí que ya se puede iniciar en chest to bar o puede ya hacer un snatch completo. Y luego un nivel 2, que un nivel 2 pues ni siquiera lo puedes asociar el que yo programo a un knees to chest o a los escalados que tenemos siempre en mente cuando hablamos de CrossFit. Pues yo ya me voy a bichos muertos, o sea, a esa persona tan nueva que tienes en clase que no se puede aún colgar porque sus hombros no van a aguantar su peso corporal, que es su carga, la mayor carga que coge en su vida pues es la sartén de los huevos. Entonces, pues siempre tengo un nivel adaptado para esas personas. Y cada cierto tiempo, pues volvemos otra vez a empezar como de cero, siempre aportando un cuadro o un apartado para la gente que ya lleva tiempo en las clases y que ya tiene nivel. Y así, pues cíclicamente, año tras año, vamos repitiendo lo que son las estructuras. Luego, mensualmente, pues al final yo lo más importante y lo que creo que es el secreto del funcionamiento del CrossFit y del éxito que ha tenido en cuanto a preparación física se refiere es la variedad de estímulos. Entonces, pues la verdad que no he inventado nada que no esté en el manual del Level 2. Cada día variamos entre WOD corto, WOD largo, WOD intermedio, entre el uso de una modalidad, 2 modalidades o 3 modalidades, entre carga pesada, ligera o moderada, y eso, pues, a lo largo del mes vamos variándolo para que nunca se repita el mismo estímulo a lo largo del mes y al acabar, pues, hayan tocado, pues, un 4-time corto de carga pesada y que solo contenga una modalidad, que solo sea de weightlifting, pero también un 4-time largo de carga ligera, que haya tocado gimnásticos, altas repeticiones, monoestructurales y weightlifting. O sea, que no les quede un estímulo que ese cuerpo no haya probado. Vale. Entonces podemos decir que la base de tu planificación es en base a los estímulos Sí. que buscas. Sí, los WODs. Y luego yo siempre, las clases siempre se estructuran en trabajo de fuerza relacionado con el WOD que van a hacer, probablemente con el movimiento que vayan a hacer, o con las cadenas cinéticas que vayan a trabajar ese día. Una parte accesoria de trabajo de la musculatura de apoyo y musculatura secundaria, y luego el Metcon. Qué guay. El programar para grupos, como dijimos antes, que son bastante dispares, suele ser bastante complejo para el entrenador. Sobre todo darle el estímulo correcto a ese atleta que ya está bastante avanzado para que no se descuelgue de la clase y que se aburra, y darle también la dosis correcta a esa persona que se está iniciando. O sea, para mí programar para CrossFit es un arte. E intentar cuadrar tantas variables desde ajustar la intensidad para esas personas, tanto el atleta que lleva tiempo como la persona que se está iniciando, el darle la variabilidad que caracteriza a CrossFit, ¿no? De ejercicios constantemente variados. Aunque me gustaría también saber un poquito tu opinión sobre esto. Pero sí que es verdad que CrossFit se identifica por eso, ¿no? Ejercicios constantemente variados, a alta intensidad y demás. ¿Cómo ves tú el incluir bloques de fundamentos del movimiento en tu planificación? Es decir, algo que se aleja de CrossFit, que no es un Metcon, que no es un bloque de fuerza, sino un trabajo de cómo buscar una correcta movilización de la cadera desde un trabajo accesorio. Igual incluso podría ser un bloque de fuerza enfocado a esa bisagra, mejorar esa bisagra. ¿Eso lo contemplas en tu planificación? Mira, yo siempre intento, la gente dice que son muy raros, pero yo no me bajo del burro en ese sentido. Entonces yo siempre intento que los calentamientos sean relacionados con la movilidad,
con la activación de las partes que van a trabajar en el apartado, pero a lo mejor no en plan si voy a hacer, por ejemplo, te lo pongo como un ejemplo más, a lo mejor más comprensible, si van a hacer un peso muerto, pues no calentar con kettlebell swing para realmente, sino pues unas anteversiones, retroversiones pélvicas. Esto parece una tontería, pero la pregunta de ¿todo el mundo sabe dónde tiene su cadera? A veces te puede Te sorprender puede sorprender cuando vas mucho. a una clase. Entonces, pues anteversiones, retroversiones pélvicas, escapulares, que día a día el atleta, aunque no sea de una manera extensa, pero que sí, de manera inconsciente, vaya generando esos patrones Ujú. y esa conciencia corporal, que a lo mejor si ya desde el primer momento lo que voy a buscar es un calentamiento simplemente para que suban pulsaciones o para que, venga, se me quiten rápido para poder meterlos en la fase de fuerza, porque luego el bote es largo y no vaya a ser que no me cuadren las horas. Entonces, yo siempre intento incluirlo cada día. Y bueno, luego sí que pienso que algo que ya ahora mismo lo están haciendo, pues de los boxes que llevo, lo están haciendo 3 boxes. Han metido la clase de preparación física general. Ujú. La preparación física general es una clase que yo les incluyo en la programación y es una clase de elementos sencillos simplemente para que aprendan a moverse. Entonces, es una clase muy sencilla que ya relaciona eh, lo que en un futuro van a poder hacer en CrossFit, Ujú. pero que no incluye ninguna carga compleja, ningún elemento complejo en los que ellos durante el movimiento tengan que estar pensando, sino que puedan imprimir intensidad, pero de una manera eh, que todo el gasto no sé, sea cero cerebral y todo físico. Ujú. Eso me parece brutal, esa idea. Por ejemplo, sé que Kumuka CrossFit, pues yo estuve trabajando ahí una temporada y ellos incluyen esta parte. No sé cómo la llamarán ahora. En su momento era Quality y eran para esas personas que están iniciadas. O sea, Exacto. que se están iniciando en la actividad, donde se incluyen sobre todo patrones de movimiento. Que sepas que es una bisagra, que es una flexión de rodilla, que sepas que es un empuje, que es una tracción, que trabajes esos estímulos que luego los vas a tener en CrossFit Claro. prácticamente a diario, pero digamos que es una educación, porque no todo el mundo viene con un bagaje deportivo, como decíamos antes, ¿no? Hay que saber de dónde viene esta persona. Si ha hecho deporte antes, no ha hecho deporte antes, y se nota mucho cuando una persona ha hecho deporte y cuando no. Entonces, para esa persona que no ha hecho deportes antes, el buscar que se inicie desde esa línea de trabajo me parece un acierto total. Por ejemplo, nosotros ahí en el box, las clases son súper reducidas, son 12 personas por clase, Eso está porque muy bien. no quiero más. O sea, no quiero, más que nada porque me gusta dedicarle tiempo a la gente y abarcar más personas simplemente por el hecho de poder ganar más dinero y tal, pues no me parece correcto desde la forma en la que yo veo el deporte, y mis valores o mi ética como profesional no me permite meter más personas en clase. Entonces, intento que todos los días el calentamiento sea, como dices, ¿no? Acorde a lo que van a hacer después. No tiene sentido de que una persona haga cuatro giros con la goma o con la pica para el hombro, que se pega ahí unas 4 carreras en el fuera y haga 4 Exacto. flexiones, si luego tiene un peso muerto. No tiene sentido, o sea, esa estructura no está ni un poco preparada. Simplemente lo que has buscado es subir esas pulsaciones, que la persona se sienta así un poco, tío, un poco vigorosa, pero esa persona no está preparada para hacer un peso muerto, y menos si es pesado, o una sentadilla, o lo que sea. Al final buscamos un calentamiento de subir pulsaciones que rompan a sudar, pero ¿cuál es el objetivo de ese calentamiento? Si es que el calentamiento es preparar esas estructuras que las vas a necesitar después. Una buena Exacto. movilización, una activación de la musculatura profunda del core, que esa cadera, si necesitas luego la cadera, que flexione, que se extienda, soltar esas musculaturas que estén ahí cerradas, y activar esas musculaturas que están ahí estiradas y relajadas, y darle un poquito de sentido a esa planificación. Y me encanta lo que me estás contando, porque lo comparto, ¿vale? Y lo entiendo, y
muy poquitas personas trabajan así como lo haces tú. Y me parece brutal que desde tu cabeza y de tu manera de ver el deporte hayas conseguido que boxes eh, se afilen a esa, por así decirlo, se afilen a esa filosofía. Me gusta mucho, Loli. Cuéntame un poquito más de Big Dog, porque lo hemos mencionado así por encima. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la esencia de Big Dog? Cuéntame. Pues mira, a mí siempre me ha gustado muchísimo la programación. Ajá. Siempre me ha gustado muchísimo crear las estructuras de las clases, pero ya te digo, desde que he trabajado en gimnasios de musculación hasta, bueno, siempre ha sido algo que me ha parecido, pues, lo que has dicho, ante un arte que hay que tener pues esa imaginación y al final la paciencia también, porque mm, pues lleva bastante tiempo. Pero bueno, también me gustaba muchísimo pues la clase diaria con el atleta, bueno, con los atletas. ¿Qué pasa? Que cuando tuve a mi primer hijo, pues lo que te contaba fue un año tan complicado porque acabábamos de abrir Valnut. Eh, yo tenía que trabajar, o sea, tenía que trabajar allí porque no teníamos más entrenadores disponibles siempre. Los otros socios a veces ellos tenían un trabajo, otro trabajo, y a veces pues tenían turnos, tenían viajes y alguien tenía que estar siempre llevándolo todo. Y pues el primer año de mi hijo Benedicto, pues fue básicamente estar escuchando pues como la gente hacía levantamientos, todo el mundo me ayudaba. La verdad que mando un saludo a todos los usuarios de Valnut que en ese momento me facilitaron la vida y cuidaron a mi hijo como si fuera suyo. Y un agradecimiento muy grande porque me ayudaron muchísimo a sobrellevar esa época, a lo mejor, pues a lo mejor no, o sea, tan difícil para una madre primeriza y una propietaria primeriza. Entonces, pues fue muy duro. Coincidió con el traslado de mi marido a León y yo dije, se acabó este año, no puedo con este estrés, necesito disfrutar de mi hijo tranquila. Pero no, la cabeza pues tampoco te deja parar 100%. Y entonces, como yo continué llevándoles la programación a Valnut, continué llevándoles la programación individual a otros atletas de la zona, pues dije, pues le voy a poner nombre a esto. Y pues Nació. sí, de un día para otro dije, pues lo que salga. Y pues la verdad que Big Dog, pues he tenido mucha suerte porque he podido cumplir la filosofía con la que nació, que era llegar a la mayor gente posible, pero a través de la calidad de los entrenamientos, a través del boca a boca por la calidad ofrecida. Y pues puedo decir orgullosa que lo he conseguido y que los atletas que tengo a día de hoy y que han pasado por mí, creo que pueden decir que tienen un buen recuerdo. Es que me sorprende bastante porque es difícil en el mundo del CrossFit el que tengas una filosofía clara, con muy arraigada a los fundamentos, a lo que viene siendo la calidad del movimiento, donde estamos viviendo en una sociedad que está contaminada, ¿no?, por las redes sociales, los ejercicios vistosos, y me sorprende que haya profesionales que en el CrossFit que le dediquen el tiempo necesario a hacer una buena planificación. Porque no es lo habitual. No es lo habitual. El volumen, la intensidad, todos los días salir con la lengua afuera, parece que eso llama mucho la atención. El que hagas un bicho muerto no llama la atención, pero igual es lo que más necesitas sobre todo para prolongar tu vida deportiva, si es lo que quieres hacer dentro de 5 años. O sea, tienes que empezar a cuidarte ahora para poder dentro de 5 años seguir haciendo lo mismo. Y que eso lo traslades de tu planificación me sorprende y me gusta mucho. Me gusta mucho. Llevas atletas online. Sí.
¿cómo gestionas eso? Porque al final no estás ahí con ellos, no lo estás viendo, no sabes cómo están entrenando. El feedback que tienes con los atletas es diario, o sea, es decir, una persona que entrena contigo online, ¿cuál es la comunicación que llevas tú con ella para poder llevar un seguimiento? Mira, lo que hablábamos de la filosofía, de que yo no quería perder pues la esencia con la que yo soy entrenadora. A mí me gusta entrenar a la gente. Ujú. Mm, No me gustaría considerarme una secretaria de la planificación. Vale. A mí mi pasión es ver cómo la gente mejora y al final es el aliciente que tengo en mi trabajo. O ya no que la gente mejore, simplemente que la gente ya esté a gusto haciendo deporte. Ujú. Entonces, el que entra en Big Dog sabe que va a hablar conmigo todos los días por WhatsApp o todas las semanas. Ellos los meto dentro de un grupo en las que se conocen siempre entre ellos y luego pues el feedback es diario. Ellos en la plataforma me dejan todos los días los resultados, Ujú. me dejan no solo sus resultados, pues me dejan Sensaciones. su día, Ujú. su día a día entero, sus problemas, por lo que ese problema que han tenido en casa, entonces han llegado desanimados al box y eso ha visto condicionado su snatch. Me cuentan, llegamos a un punto que, pues bueno, yo soy, me leo mis telenovelas por la noche tranquilamente y veo todo lo que les pasa y además, pues bueno, yo soy una persona que soy pues bastante empática y pues me gusta que ellos tengan por lo menos a alguien, ya que lo que hablábamos antes, que estamos en una sociedad que a lo mejor el contacto humano se ha podido perder un poco, pues que tengan ese momento o ese desahogo de escribir y que sepan que alguien lo va a leer y que le va a dar una opinión sobre lo que le está pasando, sobre ya sea su eh, maravilloso día con sus maravillosos resultados, como también todo lo contrario. Claro. Y al final, pues es eso. Bueno, yo ya te había comentado que ahora estoy estudiando psicología, Ujú. pues porque básicamente por ese sistema que he creado alrededor de Big Dog, de no solo necesito ver tus resultados en kilos, en número de repeticiones, también necesito saber lo que te pasa en el día a día para entender por qué has bajado el rendimiento esta semana Ujú. o por qué llevas unas semanas poniéndome solo el tic verde y no me has contado nada nuevo. Y me quedaba muy corta en conocimientos Ujú. para, ¿qué le digo yo a este atleta? Que no sea mi opinión personal sobre lo que le puede estar pasando, Ujú. sino que puede ir más allá y puede ser simplemente no, bueno, que son cosas muchas veces graves, que puede ser nada relacionado con lo que le esté pasando deportivamente, sino que sea pues un proceso hormonal, un desajuste pues a nivel neural, cualquier otro tipo de problema para los que yo no estaba preparada en absoluto como con conocimientos. Y por eso me decidí a estudiar y estoy muy contenta, la verdad. Sí. Es maravilloso, sí. El, es que para mí el contacto, ya te lo decía antes, el contacto con las personas ya llega a ser imprescindible para el ser humano. Y nosotros como entrenadores, el entender qué es lo que le pasa a la persona, porque puede ser que no tenga nada que ver con la práctica de la actividad física, sino que vas a ver movidas en Claro. casa, en el trabajo y tal. Y nosotros tenemos que velar por entender qué es lo que le está pasando a esa persona, más que nada para ayudarle a ser mejor atleta en este caso. Y comparto contigo esa curiosidad, ¿no? Por querer saber más y no solamente quedarte en pues, planifico, números, ¿no? Que al final no dejamos de ser personas y los números pues bailan. Lo que planifico en el ordenador, pues luego llega la realidad y ese día, por lo que sea, no está. O sea, no se puede cumplir. Y el entender los procesos por lo que pasa cada persona es básico. Y personalmente, ahora prácticamente todo lo que leo va en relación a eso, a entender un poquito la mente del ser humano, ¿no? Para poder saber qué es lo que me quiere decir esta persona
aunque no me lo diga directamente, pues igual tiene pudor o tal, pero saber por lo menos entender o intentar entender qué es lo que le está pasando para poder yo ayudarle de alguna manera. Y eso es una labor que creo que es imprescindible y va intrínseca dentro del entrenador. Y sobre todo llevando a atletas que están en constante contacto con nosotros y se genera esa confianza, ¿no? Que no te veas solamente con la persona que me manda la planificación semanal, sino como incluso un amigo al que le puedo contar mis movidas, que seguro que me va a saber escuchar y me va a ayudar bastante. La planificación de estas personas es individual o es una planificación general y luego ya va a ser adaptada a cada perfil. Sí, las bases siempre es bueno, a ver, a lo largo de los años yo he creado pues distintas bases. Vale. Entonces, sí que tengo un número muy grande de atletas que están en la vigente, en la que estamos ahora mismo haciendo. Entonces, pues es una base general y pues yo la adapto a cada persona, pues en cuanto a volumen, intensidad, duración de la sesión, cargas que puede, pues los pesos que tiene que usar en esa sesión, Vale. o el número de repeticiones, o pues algo tan sencillo como esta persona pues, a ver, te pongo el ejemplo, no me funciona bien ANRAPS, necesito que mejore sus ANRAPS, entonces vamos a empezar un trabajo en EMOM primero para que vaya ganando intensidad, pero que tenga esos descansos pautados sin que se la alarguen, pues trabajo así. Qué guay. Loli, ¿hacia dónde va ahora? En cuanto... En cuanto a profesión. Pues hacia el mismo que iba hacia hace 10 años, pero mejorando. Ajá. ¿Siempre lo has tenido claro? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿O cuál es tu objetivo como profesional? Sí. A ver, yo creo que al final va un poco en la personalidad de cada uno. Ajá. Yo tengo una personalidad cuidadora, a mí me gusta cuidar y me gusta ayudar y es muy satisfactorio para mí cuando veo que a alguien le ha servido lo que yo he hecho. Y el mundo del deporte es muy agradecido en ese sentido. Yo tengo la posibilidad de ayudar a muchísima gente cada día y pues eso es como una dosis de satisfacción diaria que no quiero abandonar. Loli, quiero saber cómo gestionas una clase, porque al final, como dijimos, ¿no?, antes, que diferentes personas con diferentes niveles, pero ya no solamente hablo de nivel físico, eso ya lo tenemos claro, sino cómo gestionas a diferentes perfiles emocionales, es decir, una persona que es hiperactiva o una persona que es todo lo contrario, una persona que viene molesta desde casa o desde el trabajo, una persona que lleva varios días o varias semanas como muy apagada, o todo lo contrario, que está... ¿Cómo gestionas? Porque al final todo eso está en una clase. El llevar el ritmo de la clase y que todo el mundo te pueda seguir el ritmo y achuchar a la persona que va un poquito tarde, calmar un poquito a esa persona que está revolucionada, también me parece un arte. Y sobre todo hablando de personas y la manera de comunicarte con esas personas, que no tienes que tener tantas formas de comunicarte con las personas como personas. Cada una va a recibir el mensaje de una manera. ¿Cómo lo haces? A ver, mira, yo algo que repito mucho en las clases, siempre tengo varias frases que siempre me han funcionado y es una, no pasa nada, y la otra, no te preocupes. Yo creo que cuando una persona entra en una clase de CrossFit, sabe que va a sufrir. O sea, tú vas a ver a esa persona en su momento probablemente más crítico del día a nivel sufrimiento. O sea, de ahí van a salir todos los males o se van a crear todos los males. Entonces yo siempre dejo ser. Creo que el deporte le va a curar por lo menos en un 80% el malestar con el que entra en la clase y ya el otro 20%, pues
lo entiendo que puedas venir disgustado del trabajo, entonces estés un poco más arisco, no pasa nada, si quieres vete más relajado en esta parte o hoy si no te apetece cargar no cargues, no hay problema ninguno. Entonces yo creo que es un poco permitir que si estás enfadado no pasa nada, si estás hiperactivo, pues yo te pongo tarea, no te preocupes que te voy a poner tarea, vamos, si te mueves y ya. Y luego, sobre todo, que es algo creo que los coaches aprovechan muy poco esa información, que es saber la gente que me va a venir a la clase. O sea, coger la aplicación donde está el registro de personas y antes de empezar a trabajar, ver, bueno, a las 6 tengo esta persona con esta persona que puede ser que se maten o tengo a estos 3 que me alteran la clase. Entonces ya tener esas pautas y esas estrategias un poquito preparadas de antemano. Que no te pille de sorpresa, que de repente se te descontrole la clase, porque luego al final es un prejuicio siempre para el entrenador de intentar solventar que otros atletas no estén incómodos o de que se te pase el horario de la clase y ya vayas reenganchando una clase con la otra y que ralentices mucho la entrada de la siguiente clase. Entonces creo que prepararse muy bien y llevar toda la clase memorizada y llevar un poco pensadas las estrategias que vas a usar con cada atleta en la clase ya, saberlo previamente creo que ayuda mucho. Para mí es básico. Yo también practico mucho lo que comentas. Y lo guay de CrossFit es que al final la gente es la misma siempre. Y a nosotros eso nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón porque ya vas conociendo a la persona, sabes de qué pie cojea. Sabes que en esta semana, por lo que sea, en el trabajo tiene un pico de estrés muy alto y pues, igual necesita un momento de que le escuches, ¿sabes? Que se desahogue un poquito. Y eso, el conocer el atleta es básico. Es básico. Y lo que dices, el prepararte la clase para saber por dónde tienes que tirar, fundamental. Ya no solamente para llevar los ritmos de la clase, sino que esas personas aprovechen el máximo posible de la clase. Loli, en cuanto a atletas que van más avanzados, porque es difícil mantenerlos en clase cuando ya llevan tiempo. ¿Sabes? No sé si me explico. Si un atleta ya lleva 2-3 años, va dominando o ya prácticamente domina todos los elementos y como que se siente fuera del lugar de la clase y no le aporta más salvo que ese rato con las otras personas, como que a nivel físico podría exprimirse un poquito más, pero las clases no se lo da. ¿Cómo gestionas eso? Mira, nosotros cuando he estado en boxes, algo que me valía mucho con eso es el diálogo previo con ese tipo de atletas, de que los atletas supiesen la clase que iba a tocar ese día, supiesen que iban a trabajar estos elementos, entonces ya los ritmos que ellos iban a tener en la clase. Con esos atletas sí que es bueno fijar objetivos particulares. Vale. Oye, pues en este Metcon hoy necesito que estaría bien que hicieras por encima de este umbral. A veces, aunque no tengan el mismo nivel que él, ponerle atletas que puedan hacerle un poco de sombra para ese empuje, esa ayuda o ese compañerismo al final. Y sobre todo, pues que el atleta no pare de moverse durante la clase, que no tenga que estar escuchando explicaciones, la misma explicación durante los mismos 2 años. Y algo que a mí pues me parece muy efectivo, pero ya no solo ya con los atletas más experimentados, es el poco hablar y mucho moverse. Entonces, que ellos ya empiecen a moverse a medida que te ven a ti moverte. Copiadme. Y usar esos atletas también muchas veces de ejemplo. Entonces, creo que introducirlos en una clase es un trabajo a veces difícil, sobre todo cuando tienes atletas con niveles muy diferentes, pero creo que si le das la posibilidad que ellos conozcan la clase previamente, que sepan dónde se van a mover, que sepan que antes de que cuando tú estás situando a los atletas más nobles en las estaciones que tienen que hacer, ellos ya pueden estar moviéndose y empezando su parte de entrenamiento,
es una manera un aliciente para ellos también, porque se sienten, pues bueno, un poquito cuidados y que tienes en cuenta que pues ese rendimiento o ese potencial que ellos pueden alcanzar, que no lo vas a desperdiciar. Y que no solo vas a estar pendiente de la gente que aún sabe menos o que aún no tiene tanta práctica en el movimiento, pues creo que te puede ayudar mucho. ¿En qué momento consideras que ese atleta podría estar interesado en competir? Cuando hay consistencia. Ya no te hablo de conseguir todos los elementos, o sea, pienso que un atleta que no tiene RIM Muscle Ups puede presentarse a una competición, pero cuando el resto de los elementos básicos tienen una consistencia que no va a perder la técnica bajo fatiga. Vale. En algún momento ¿se lo propones tú a esa persona Jamás. el competir o esperas a que esa persona... Jamás. ¿No? Nunca voy a cargar en mi vida con esa responsabilidad. Es completa y entera de ellos. Sí que les puedo ir dejando perlitas un poquito más competitivas, pues a lo mejor comparándolos un poquito con otras personas que han competido ya y que saben que han competido y decirles que están al nivelito de esta persona, pero que de mi boca vaya a salir, estaría muy bien que fueras a competir a esta comedia, eso no va a pasar nunca. A ver, lo comparto bastante. Es difícil, porque igual esa persona sí que le puedes ver compitiendo. Sobre todo, por lo menos, que viva la experiencia de competir. Porque seguro que se iba a desempeñar bien. Para mí, tiene que nacer de esa persona, porque te estás responsabilizando de eso. Porque en el momento que das el paso, es una responsabilidad, porque tienes que cumplir con ciertos entrenamientos, tienes que haber ya no solamente una constancia en el entrenamiento, sino cuando llegas al box, el entrenar con conciencia. ¿Para qué estás entrenando? Ya tienes un objetivo concreto. Ya no es tengo que hacer 4 rondas, tengo que hacer 5 rondas, sino tengo que hacerlas en este tiempo, tengo que hacerlas en esto, y tengo el foco en esto, porque aquí es donde pierdo mi ritmo y tengo que ponerle foco aquí. Es un antes y un después para el atleta, pero para mí tiene que salir de su boca, y eso lo he tenido que aprender con el tiempo, porque antes sí que era más del otro lado, de decir, yo te veo competir, ahora no, ahora intento que la persona, lo que dicen, ¿no? Que al final dejarle caer alguna frasecita, alguna tal, achucharle un poquito, ¿no? Allanarle el camino, pero sí que es verdad que tiene que tomar esa decisión, porque en el momento que toma esa decisión se está responsabilizando de ello. En el momento de que, vale, yo estoy contigo, vamos con todo, pero necesito que estés. Claro. Necesito que estés. ¿Crees que todo el mundo puede competir? A nivel físico sí, a nivel mental no. A nivel físico, cualquiera que se prepare y que tenga pues esa capacidad de ser capaz de ejecutar los movimientos bien, con técnica, alcanzar unas cargas, pero a nivel mental creo que hay gente que necesita mucho trabajo. El atleta que ya está compitiendo contigo, si en algún momento consideras que esa persona debe de bajarse de la competición, ya sea temporal o definitivamente, ¿tendrías la confianza o la responsabilidad de hablar con él y comentárselo? Sí. Cuando me dan los feedbacks a lo mejor de la competición, me dicen pues que no se han visto bien, que se han visto cansados o que se han visto... Lo primero es que no pasa nada, porque al final una competición de CrossFit es todo tan aleatorio, tan... puede ir el mejor atleta del mundo y que siempre pueden pasar cosas tanto internas como externas, porque te pueden tocar jueces que no, pues que cometan algún error o que... Entonces, yo cuando veo que hay más feedback negativo que positivo, no en una competición, sino que ya
hay varias competiciones que no ha habido una satisfacción, no han venido, bueno, me ha pasado esto, no he quedado en un buen puesto, pero me quedo con esto bueno. Cuando veo que eso ya no existe, pues intento decirle, oye, ¿por qué no nos centramos ahora en el entrenamiento? Y ya cuando te pique otra vez el gusanillo y quieras que ya esto todo se haya olvidado, porque no esperamos otra vez hasta ese momento. Me parece interesante. De hecho, a las personas que compiten conmigo, que son alteras, siempre me dicen, hostia, pues el día de la competición o las horas previas a la competición, incluso la semana antes de la competición, que estoy muy nervioso, muy tal. Y yo siempre les digo la misma frase: en el momento que dejes de perder o no sientas nada a la hora de competir, es momento de dejarlo. O sea, esa competición no te está aportando absolutamente nada. O sea, déjalo. O sea, ese nerviosismo, coño, te importa y por eso estás así. Y deberías de seguir existiendo siempre. O sea, por muchos años que hayas competido, por muchas competiciones que lleves en la mochila, es esa gestión de las emociones y tal, eso siempre tiene que estar, siempre estar. Y si no existen emociones a la hora de competir, a otra cosa. Exacto. A otra cosa. Loli, muchas disciplinas, o algunas más que otras, acaban de arrancar aquí en España, como podría ser Hyrox o como podría ser el entrenamiento híbrido. ¿Qué es eso del entrenamiento híbrido? Ahora hablaremos de ello. ¿Qué piensas tú al respecto de estas disciplinas? A mí me gustan, a mí me gusta todo. Yo pienso que al final es más sector de población entrenando. O sea, más posibilidades para esa persona que aún no ha encontrado su deporte para practicar habitualmente, pues es una posibilidad más. Entonces, bueno, Hyrox me parece un entrenamiento, además una manera un formato, pues también bastante entretenido, porque al final no paras, estás haciendo igualmente pues un montón de cosas. Me parece además que abre otro espectro muy amplio de gente que a lo mejor técnicamente no estaba muy preparada en cuanto a cargas, y Hyrox le ha dado esa posibilidad porque es movimientos más sencillos. Entonces, pues me gusta todo. Ahora mismo, digamos que es la tendencia Hyrox. Todo el mundo está haciendo Hyrox. Atletas de CrossFit haciendo Hyrox, atletas de atletismo haciendo Hyrox, otros deportes, otros atletas que no tienen nada que ver con la carrera, lo que dicen, ¿no? Que ha abierto ha unido muchos atletas de diferentes deportes en una sola disciplina. ¿Crees que en algún momento se estabilizará este boom o Hyrox de alguna manera le va a hacer sombra a CrossFit? Mira, yo creo que no, porque al final una persona que quiere preparar Hyrox puede entrenar perfectamente en un box y se va a nutrir de todas las clases que puede hacer dentro de un box. Y luego al final, pues también hay que pensar un poco y ser un poco agradecidos que la primera vez que se organizó una competición de Hyrox, no hubo una fase previa de preparación para Hyrox. O sea, gente del CrossFit empezó a competir en Hyrox. Entonces, eso significa que al final es un complemento muy, muy bueno. Y pues al final es como va a dejar de existir el fútbol sala porque el fútbol en campo vaya a ser más importante o más relevante o vaya a producir más dinero o lo que sea. No, pienso que puede coexistir. Yo no le veo batalla. Le veo, pues, eso, más posibilidades para acercar el deporte a más gente. A más personas. Sí que es verdad que CrossFit lo tuvo más difícil en sus inicios, porque al final abrió camino. Abrió camino, lo que hicimos al principio, que CrossFit acercó el deporte a mucha gente que no hacía nada de deporte. Hyrox como que ha tenido todo mucho más llano. Ya está hecho. Y yo creo que por eso ha tenido el boom que ha tenido. Si, por ejemplo, en vez de CrossFit hubiésemos tenido Hyrox, hubiese tenido el mismo camino que CrossFit. Es decir, ábrete camino.
O sea, llega a las casas y Sí. haz que la gente salga de la casa para entrenar. Yo pienso que acabarán conviviendo. Acabarán conviviendo como... Como el resto de los deportes. Exactamente. Igual que en el momento había mucho culturismo dentro de CrossFit, pero el culturismo sigue estando ahí. Exacto. Y seguirá estando. Y anda, que no se decía que todos los gimnasios tradicionales del universo iban a cerrar. No. Abren Exacto. cada día más. Y eso está guay, porque al final hostia, la sociedad está cada vez más activa y eso es lo más importante. Exacto. A los entrenadores, eso es el número que debería de importarnos, que cada vez hay más personas entrenando, cada vez hay más personas practicando deporte, con lo que eso conlleva a nivel de salud. ¿Has asistido alguna vez a alguna carrera de Hyrox? Jamás. ¿No? No. Sí que es verdad que me he visto todo el programa porque tengo a muchos atletas que lo practican. Vale. Entonces, pues claro, he tenido que empaparte un poquito de... vérmelo todo y ver pues los resultados, ver la gente que, o sea, las marcas en las que se movían, pues para asesorar a estas personas. Pero no he ido a ninguna. De hecho, yo misma, como tengo una chica pues que podría competir, como ya dije, venga, voy a salir a correr. Pero me duró 2 días. ¿No te animas? Y que por mucho que me quiera animar, a veces pienso, voy a ser una impresentable y le voy a no poder ir en esa fecha porque mi hijo tiene una competición de natación. Entonces, pues, no sé, como que quizás a lo mejor con 50 años. Ya. Fíjate, hasta ahora hemos estado hablando de CrossFit, de atletas, de esas personas que vienen a nosotros. Quiero hablar un poquito de la parte del entrenador. Esos momentos complicados, porque claro, el atleta viene a clase y pues según qué entrenador puedes identificar que esa persona que te está dando clase ese día, por lo que sea, no está como siempre. Pero aún así intentamos, yo creo que la gran mayoría, como ponernos la máscara en esos días reguleros que tenemos y darle la mejor clase a esa persona porque no tiene culpa de lo que nos esté pasando a nosotros en absoluto. Y quiero que hablemos de eso, porque es algo que no se habla mucho. Y creo que es importante, sobre todo para las personas que entrenan con nosotros, que escuchen este episodio, sepan también un poquito qué es lo que hay detrás del entrenador. Esa cara B. Loli, ¿cómo gestionas esos días? Los que, por lo que sea, ese día no eres Loli. Pues mira, yo creo que es un poco como le pasa a los atletas, pero en el papel del entrenador. A mí, o no sé si es suerte, pero siempre me ha pasado que a lo mejor días que estoy más cansada o días que pues he tenido duros de no dormir por los niños o pues por cualquier problema de cualquier tipo que me haya pasado, pero en cuanto me pongo a dar clase, el ambiente de la clase es capaz de animarme y el ambiente de la clase es capaz de sacarme un poco de ese momento pues a lo mejor más pesado y es capaz de conseguir que yo acabe la clase pues muchísimo más feliz o por lo menos habiendo minimizado un poco el problema que me estaba pasando. Entonces pues yo creo que al final si te gusta lo que estás haciendo y tienes un mal día, en cuanto empiezas a hacer eso que tanto te gusta, puede rebajarse un poco ese malestar. ¿Has tenido alguna vez atletas o alumnos que sabes que esa persona te saca de la clase? Tengo la paciencia del santo Job. O sea, he tenido atletas muy cansinos, pero a la vez que muy cansinos, pues siempre tienen algo también bueno que al final, pues bueno, eres un cansino, pero luego me haces gracia con estas cosas. O que al final, pues sabiendo llevar un poco a esa persona bueno, ahora estás dentro de una clase y tenemos que llevarlo, tenemos que conseguir que la clase salga bien. Entonces, pues bueno, yo he tenido mucha suerte a lo largo de mi vida con los clientes. Creo que nunca he tenido un problema grave dentro de una clase. Pablo Belandrino te puede decir lo contrario, te puede decir, pues a mí me echaste una vez de una clase.
pero por su bien, pero, Tengo argumentos. pero he tenido mucha suerte. Siempre me ha cuadrado buenos ambientes, gente que aunque tuviera distintos caracteres al final en clase, pues, y luego yo, pues que soy mucho una persona de, pues no pasa nada. Al final, si tú estás enfadado, eres una mosca petarda, al final, si vas a aprovechar más o menos la clase, el problema es para ti. Mm, ¿Sabes? A mí con tal de que me dejes dar la clase al resto, el rendimiento es de uno mismo. ujú. Eh, yo sí que puede ser que a lo largo de mi vida profesional haya tenido una o dos personas que por lo que sea han conseguido sacarme de la clase. Y revisando la clase es... esta es dura, porque está esa persona. Por suerte en el centro donde estoy ahora mismo no tengo a ninguno de ese calibre. Creo que tengo mucha paciencia y ellos lo saben muy bien. Puedo aguantar mucho, 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 incluso cuando están súper revoltosos. Por lo que sea, ese día están revoltosos y la clase va a 10 por hora en vez del ritmo normal de la clase. Ya sé que esa clase se me va a ir de hora, pero como que intento también disfrutar un poquito de ellos porque sé que es el momento que intentan escaparse, ¿no? de su día y están ahí conmigo. Bueno, pues vamos a disfrutarlo en la medida de lo posible. Eh, ¿Cómo llevas la carga de trabajo? Trabajo mucho, trabajo mucho, pero intento organizarme siempre que estoy trabajando, estar trabajando. Intento, a ver, yo soy ama de casa, entonces pues me tengo que levantar muy temprano si quiero trabajar en silencio en mi casa. Luego tengo que parar el entrenamiento, pues para subir a los niños al colegio, el entrenamiento, bueno, la estructuración de las clases para llevar a los niños al colegio. Puede que esté a lo largo del día, o sea, puedo estar las 24 horas trabajando, pero en periodos cortos. Pero bueno, al final es lo que me toca en esta etapa y lo llevo bien porque al final, pues bueno, como lo que haces, pues te gusta. Hay veces que digo, "Uf, qué necesidad tengo que estar trabajando también domingo y tener que estar aún trabajando". Pero sé que si estuviese en un trabajo de otro tipo, me estaría fastidiando aún más porque no me gustaría ni la mitad. Ya. El, ¿Cómo te pones límites para no saturarte? No me pongo ninguno, ¿No? no me pongo ninguno. Si tengo que contestar, al final pienso que eh, si una persona me escribe un domingo, otra cosa es que sea, pues yo que sé, algo que no conozco aún al atleta, pero normalmente cuando, lo que te decía antes, los atletas que están conmigo desde hace muchísimo tiempo. Sé que si tú me vas a escribir un domingo es porque probablemente no me puedas escribir en otro momento, o sé que mm, no intento un poco entender que si yo tengo una vida complicada y a veces tengo que sacar la tarea un viernes a las 9:30 de la noche, entiendo que el resto de las personas también la puedan tener complicada. Y pues y de la misma manera, si yo estoy en el rato pues de jugar con mis hijos una partida de Pokémon, pues a ese momento no voy a contestar al móvil o no voy a parar para arreglarte, pero en cuanto pueda, pues sí lo voy a hacer. Me parece interesante. Eh, pero ¿no crees que de esta manera como que no terminas de separarte del trabajo o es algo que no quieres Mira, o no lo contemplas? no termino, pero no me afecta. O sea, no digo... mm, hay veces que la gente dice, en cuanto empiezas a monetizar tu pasión, ya deja de ser tu pasión. Para mí, mi trabajo sigue siendo mi pasión y yo sigo disfrutando de pues eso, de estas sesiones o de organizar un camp con la gente y pasarme 3 días seguidos en vez de irme con mi familia a la playa. Sigo disfrutando de este tipo de cosas y sigo disfrutando pues de estas charlas, pues de que, por ejemplo, esta semana una atleta de Santa Pola, oye, ¿me puedo ir a tu casa el jueves por la mañana a hablar un rato? Sigo disfrutándolo y no me parece que me coma tiempo personal. Creo que todo lo que es mi familia
está unida también a esta parte de mi vida y está unida al trabajo. Bueno, de hecho, creo que de la misma manera que yo estoy todo el día, a lo mejor, pues trabajando, revisando detalles o haciendo, ellos también se tienen que comer muchas veces que yo tenga horarios, pues eso, de llevar a las actividades a los niños y no pueda estar en ese momento pendiente, Ujú. o estar mandando un audio y tener una vocecita por detrás, mamá, 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 está ya, está. Entonces, pues creo que al final es un poco recíproco por una parte y por la otra, pues entender cada uno su y bueno, que todos mis atletas conocen a mi familia, tan con mi marido, con mis hijos, o sea que al Mm, final es un poco, y mis hijos igual, encantados con todos, cada vez que vienen es un evento para ellos. Entonces, pues no es algo que me afecte. ya, entiendo. Eh, a medio largo plazo, Loli, ¿qué tiene en la cabeza? Pues cosas muy bonitas, Sí. sí, cosas muy guays. ¿Hacia dónde quieres dirigir Pues tu... mira, yo no quiero un centro de CrossFit, no quiero ya un box de CrossFit tradicional, Ujú, sino que quiero unir un poco ya, pues, a todas las etapas de la vida dentro de un mismo box. Lo que decíamos antes, que por ejemplo a ti te gusta clases de 12 personas, tal, a mí también me gusta ese grupo reducido. Ya no me gusta dar una clase grupal, me gustan los entrenamientos más personales, pues grupos muy pequeñitos, de máximo 6 personas. ujú. Entonces, eso sí que lo contemplo dentro de un tiempo. Montarme mi Psycho Box, donde me compré un solar, haga mi casa, todos vengan a mi casa, en el patio monte mi box, le pongo una cristalera con orientación oeste, entonces cuando caiga el sol, todos vengan allí a relajarse, a contar sus cosas, a hacer su terapia también del día, pues esa es mi visión de futuro. Esa visión, ¿el CrossFit estará presente o Sí, habrá evolucionado? sí, estará presente, por supuesto. Al final, tú piensas que CrossFit como marca puede ser un desastre o, vamos, o sea, ya que puede haber llegado a una parodia esperpéntica de lo que fueron sus inicios. Ujú, Pero la metodología está ahí. Y en movimientos multiarticulares ejecutados a alta intensidad y constantemente variados, eso es efectivo y eso va a seguir funcionando en mis programaciones siempre. ujú. Eh, ¿Tienes fecha para eso? Pues yo creo que cuanto antes, pero a un poco, a un lustro. Un lustro. Un lustro, puede ser, sí. Vale, Loli, cuando piensas en ese proyecto, eh, ¿te da vértigo No, No. no. Ya no es un nuevo emprendimiento, ya no es, o sea, al final es como cualquiera, vamos, o sea, un fontanero te puede cargar, no sé, el gas del butano Hmm, a 20 metros de distancia mirando solo cómo está, pues al final en el mundo del entrenamiento pasa un poco eso. Tú acabas aprendiendo, si te preocupas por aprender, acabas aprendiendo mm, sobre cualquier tema ujú, que tenga relación con la gestión de un centro, con la organización. Entonces, al final, yo creo que estoy preparada ujú, para meterme en algo así. ujú. El- Fíjate, pienso que cuando dejas un legado, cuando la gente con la que trabajas eh, em, habla tan bien de cómo funcionas y la calidad de tu trabajo, que cualquier proyecto a futuro que tenga que ver con eso, como que no te preocupa de tanto como una persona que esté empezando, por ejemplo, ¿no? Claro. Al final, por eso insisto que la calidad de un entrenador tiene que estar siempre. En ningún momento tienes que perder ese foco en tus valores, en tu filosofía, porque eso es lo que habla de ti. Y si en
o sea, a lo que quieres dedicarte, que la gente que trabaje contigo lo tenga claro, cómo trabajas, y por eso quiere estar contigo, por cómo trabajas, cómo cuidas de ellos, y me parece brutal que hables con tanta seguridad de tu futuro. Y es porque lo tienes claro, o sea, tienes claro hacia dónde vas y tienes claro que va a funcionar. Más que nada porque tu legado, tu nombre, por así decirlo, está ahí presente para todos, por todos los años que has estado ahí trabajando, currándotelo todos los santos días. Y eso no es fácil y te doy la enhorabuena por ello. Loli, quiero que me hables de tu centro, minicentro que tienes actualmente con tus maris, porque, no sé, me resulta curioso de cómo una persona que ha estado en box, ha estado entrenando CrossFit, tal, haya, o esté ahora mismo en esa etapa. Cuéntame. Pues mira, me hace muy feliz. O sea, yo vivo súper feliz cuando me entran por la puerta, ellas me traen a sus hijos, dejan allí a sus hijos que juegan con los míos, vienen en horarios que ellas pueden tener pues ese momento también libre, que no les va a entorpecer con luego ir a la compra o que ya de paso que entrenan después ya tienen al lado. Entonces, es facilitarle la vida a un grupo de mujeres que ahora mismo tiene 20.000 ocupaciones al día, que sale de trabajar justa, que tiene que prepararse la comida para el día siguiente, que luego tiene que recoger a los niños, que del trabajo. Y ese rato que están en mi casa, o sea, es como vengo aquí y me da igual, como si me pones una pesa de 1 kilo. Yo vengo aquí contenta porque la lengua la tengo más ejercitada que ningún otro músculo. Y entonces pues vienen felices y son mujeres que no habían hecho deporte nunca. Vale. O sea, han empezado de cero. Yo he cogido sus primeras, o sea, conmigo han hecho sus primeros squats y me da igual que nos rompan el paralelo, que tengan que estar 6 meses haciéndolo sentándose en un banco, pero ellas vienen a moverse. Y se van contentas porque notan resultados, se animan a ponme peso, aunque el peso sea sus discos de 1,4 kilos, pero ya se están poniendo un disco, están haciendo la técnica súper bien, o sea que al final es un proyecto muy enriquecedor a nivel entrenamiento, porque es lo que hablábamos al principio, que nunca se puede subestimar a ninguna persona a nivel deportivo. Y ellas llegaron con lo que decíamos de dónde está la cadera. Ahora hay que tocar squat clean, pues venga, échamelo. ¿Solamente tienes a mujeres? Sí. Vale. No porque no quiera hombres, sino porque pues solo he hablado con mujeres. Porque solo hablo con madres en la puerta del colegio. Qué guay. Pues las conoces, ¿no? Las conozco de algunas del colegio, entonces esas del colegio pues se han hablado con otras amigas que tenían y esas amigas resulta que tenían una vecina que también quería moverse, entonces pues la vecina le dijo que viniera junto mía, pues esa es la relación, el boca a boca. Qué guay. Loli, los niños o tus niños, ¿cuándo entran? ¿En qué momento? ¿Cuándo entran? General. ¿Cuándo aparecen en mi vida? Bueno, yo siempre he querido tener hijos y son mis hijos, amigos, compañeros, creaciones, proyectos, son todo. O sea, ellos son... nosotros siempre los hemos incluido como parte del equipo, tanto mi marido como yo. Entonces, ellos participan en todo, colaboran en todo, son parte activa también de Big Dog. Bueno, mi hijo mayor, lo que te decía, es un niño pues virtuoso del movimiento y pues ya ha sido demo de algún ejercicio cuando pues voy a algún campo, oye, vene, porfa, hazme este gesto, tal, hombre, porque al final el deporte es una señal en nuestra casa, es un obligatorio. Yo es lo que le digo a ellos, que al final pues las actividades extraescolares deportivas que hacen es como una clase más, es otra materia dentro de su etapa escolar. Y pues ellos ahí están, formando parte del equipo y colaborando. Es que
claro, conforme me lo contabas antes, de todas las actividades que hacían y tal, cuadra perfectamente con tu estilo de vida o con vuestro estilo de vida. Ahí no hay flecos, sino todo forma parte de un todo y por eso funciona tan bien o va todo tan encaminado, porque al final formáis parte de ello. O está el deporte tan instaurado en vuestras vidas que no es nada raro el que el muchacho practique 3 o 4 actividades, ni que su madre se dedique a entrenar, no, sino es el día a día. Eh, hay eh, em, etapas donde crees que le puedes dedicar más tiempo a tus hijos que al trabajo, o van a estar ahí conviviendo siempre. A ver, a mí ahora, mira, empieza la época maravillosa, que es la época en la que ya dan vacaciones y ya no hay colegio, entonces pueden estar todo el día conmigo y ellos saben muy bien que mamá trabaja en casa. Entonces saben que si mamá está sentada en el ordenador haciendo pues la pauta, cuanto menos ellos me pidan cosas, menos voy a tardar yo en acabar el trabajo. Entonces, pues ellos, aparte de que, bueno, se llevan muy poco tiempo entre ellos, son los dos niños, entonces ellos tienen su equipo formado y se entretienen ellos solos. Saben que si respetan ese tiempo de trabajo, yo luego le voy a poder dedicar un montón de horas a ellos. Ahora, por ejemplo, empieza el verano y yo pues siempre intento estructurarme de la misma manera. Nosotros a las 9 de la mañana estamos plantificados en la playa, como buena familia de playa que somos. Pues yo si me tengo que levantar pues a las 6:10 de la mañana, trabajo hasta la hora que los levante para desayunar, adelanto bastante en silencio, nos vamos a la playa juntos, ellos están desconectados en ese momento de la madre trabajadora, yo estoy haciendo todo el rato cosas con ellos. Luego, la buena suerte que he tenido, que me han salido pues muy dormilones. Entonces, pues todos los días pueden llegar a dormir pues sus 3 horitas de siesta. Entonces, esa es otra de mis jornadas laborales. Y luego durante el curso, pues yo intento trabajar las horas que ellos están en el colegio. Al final, ellos dan vacaciones, yo me organizo de otra manera. Ellos vuelven al colegio, aprovecho las horas de colegio. Qué guay. ¿Y Loli? Porque claro, estás trabajando, estás con los niños. Loli, ¿cuándo está a solas? ¿Con actividades propias? Sí. Nunca, dentro de unos años ya las tendré, ahora no, es imposible. Ahora, las actividades propias son las que yo me convenzo que también son mías, que es ver a mi hijo nadando, luego ver al otro haciendo jiu-jitsu, o luego ver cómo me hacen todos los dibujos que me hacen y comentando obras de arte, pues esas son mis actividades. Ya está. Bueno, si es lo que toca vivir ahora, es lo Claro, que toca, ya está. no pasa nada y me encanta. No pasa nada. Loli, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, me estoy leyendo el segundo volumen de mi hijo de Harry Potter, La Cámara Secreta, Ajá. la edición de 9 años, pero como me los he leído así como 100 veces a lo largo de mi vida, quería recuperarlos. Vale. Luego me estoy leyendo un libro que me ha comprado mi marido sobre yoga nidra, que está súper interesante también. Me estoy leyendo otro libro de economía que le he regalado a él por el Día del Padre, pero parece ser que no ha tenido mucho éxito y he dicho, pues alguien lo tiene que leer en esta casa. Y creo que el libro físico ahora mismo es lo que me estoy leyendo. Ajá. El libro de economía ¿cómo se llama? No me acuerdo, no te lo podría decir, pero es como el libro de economía más importante escrito hasta ahora. Ajá. Yo te lo pasaré. Porfa, me interesa. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? ¿Solamente lees? ¿Tienes alguna serie Los domingos danza? los Pijamask. No, Ajá. Pijamas no, Teen Titans. No, en mi casa solo se ve... Mira, nosotros estuvimos muchos años sin televisión en casa. Ajá. Nosotros no le ponemos pantallas a los niños, ni móvil, ni tablets, ni nada. Es 0 pantallas. Y entonces, pues aprovechando que cuando hicimos una mudanza la tele se rompió, pues dijimos, pues no ponemos tele. Teníamos una pantalla simplemente con la que los sábados y los domingos veíamos una película con ellos. Y pues la verdad que nos hemos acostumbrado tanto a esa vida que pues no tenemos
ninguna serie ni ninguna película que no sea para menores de 7 años. El, ¿Cómo consigues que los niños estén sin pantalla? Creo que es muy fácil si no se las das en los primeros años. Creo que si cuando son muy pequeñitos no recurres para que no te molesten a las horas de hacer algunas tareas importantes, no se las das. Cuando llega a esta edad están tan acostumbrados a jugar entre ellos, a la actividad al aire libre, que no se lo plantean ya. O sea, es algo que ellos no solicitan nunca y bueno, sobre todo luego dando ejemplos, ¿sabes? Nosotros pues también evitamos un poco, pues delante de ellos, pues estar mirando el móvil y estas cosas. Que no sea por cosas de trabajo, claro. ¿Y ellos cómo lo llevan? Más que nada por el cole, por la sociedad en la que vivimos, que estamos rodeados de pantallas. Lo entienden bastante porque yo les explico mucho lo que pasa cuando recurres continuamente a dispositivos electrónicos. Entonces, pues yo con ellos hablo mucho de todo y este es un tema pues que al final lo ves continuamente en el parque, en la clase de ellos, y ves en tu entorno niños ya con unas adicciones de tratamiento psicológico, niños con problemas de déficit de atención muy altos, que yo no quiero que pase eso con mis hijos. Entonces, pues ellos saben que no está bien estar continuamente pasando estímulos cortos que no tienen ningún fin educativo, no tienen ningún fin nada más que crear una adicción. Es triste, pero es así. Y vivimos una sociedad que es bastante adicta a las pantallas. Y eso nos aleja más uno de lo que comentábamos, ¿no? Que al final estábamos en un punto donde estamos muy, muy alejados el uno del otro, y el ser humano necesita contacto. Exacto. Queramos o no, aunque seas un antisocial, el ser humano tiende a socializar y tal. Y ahora mismo yo creo que es el punto donde más alejados estamos de la realidad. Y vivimos aquí dentro y es una realidad totalmente ficticia y inventada. Y bueno, está creando pues un tipo de sociedad, no sé si alguna vez lo has oído. A mí, bueno, una lectura que hice, una asignatura que tengo en la carrera, que es psicología social, y es algo que me ha dejado como mucha impresión cuando lo leí, es que vivimos, se le denomina a la etapa de la sociedad que estamos viviendo ahora sociedad líquida. Ajá. Yo se lo he contado a mis atletas cuando hicimos el camp, porque es algo que me impresionó mucho, como hemos pasado de... Pues te lo pongo con un ejemplo un poco más práctico. Nuestros abuelos y, bueno, nuestros antepasados no tan pasados, pues creaban una vida estable alrededor. Se compraban una casa en la que pretendían vivir el resto de sus días, solían vivir en el mismo pueblo, tenían una misma pareja, o no era habitual cambiar continuamente de pareja o tener muchas parejas. Tenían una visión de la vida pues un poco más austera, en el sentido de tengo un coche y estoy orgulloso de que mi coche tenga 17 años y esté perfecto. Y ahora es totalmente lo contrario. Ahora pues tenemos algo nuevo, pero ha salido un modelo más reciente y queremos el modelo más reciente porque el otro se nos ha quedado corto. Hoy somos... no sé decirte carpinteros, pero mañana queremos ser influencers y pasado queremos ser... Y al final eso es una falta de estabilidad. Se crea una sociedad inestable que, pues a nivel psicológico, aún no se ha llegado a la conclusión de saber si el cerebro humano está preparado para tal grado de inestabilidad. Y pues a mí eso me preocupa mucho, porque obviamente yo voy a tener dos futuros hombres en este planeta y quiero que no sientan esa inestabilidad, que tengan esa seguridad de que van a convivir en un mundo donde no pueden perder a la vuelta de la esquina todo lo que han conseguido el día anterior. ¿Cómo ves ahora mismo el mundo, Loli? Bueno, yo creo que hemos perdido un poco lo que decías, el contacto humano, y vivimos un poco en esa realidad que nos muestra continuamente las redes, un poquito ficticia.
Al final nosotros tenemos que pensar que la manipulación mediática está ahí, ya no sabes si lo que estás viendo es real, si lo que no está, y eso es uno de los puntos por los que, por ejemplo, no le doy a mis hijos el móvil ahora con la inteligencia artificial. Un niño no sabe distinguir si lo que está viendo es real o si está creado. Ya a veces el adulto no es capaz de distinguirlo, cuanto menos un niño. Entonces, pues creo que vivimos en un momento complicado, pero al final también pienso que todas las épocas han tenido sus particularidades y el ser humano es capaz de salir de todas. Entonces, pues tengo esa esperanza de... Has comentado lo de la IA y sí que es verdad que todas las etapas han tenido ahí sus particularidades, ¿no? Y que al final el ser humano está preparado para adaptarse a lo que sea y al final acaba saliendo. Pero esta me parece sumamente jodida. Es fastidiada, sí. Sí, más que nada porque la realidad ya, ¿qué es verdad? Porque con el tema de la IA y sobre todo en los últimos meses que se ha catapultado y ahora todo es IA, todo. Y ya no solamente bots que con las que puedas hablar, sino ya te generan vídeos de personas que no existen, te clona voces, ¿qué es real? Va a llegar un momento que vas a, no sé, o nos van a engañar más todavía, o no le veo ahora mismo la solución a esa parte si esto sigue a este ritmo, porque no deja de evolucionar, no deja de avanzar mucho. Sí que es verdad que a mí me encanta la IA, pero porque me gusta mucho la tecnología de mi pasado, que he sido informático y me apasiona. Pero sí que es verdad que lo que se está cociendo da miedo. Da respeto, sí. Da respeto. A ver, al final lo que tienes que intentar es crearte un criterio sólido. Nosotros tenemos que recurrir no solo, o sea, Instagram no puede ser tu fuente de conocimiento, YouTube no puede ser tu fuente de conocimiento. Tenemos autores maravillosos a los que leer en el libro que te pueden ayudar a formarte un criterio para que si te van a engañar, que no te engañen a la primera. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Y al final, si tú tienes conocimientos, te pueden hacer dudar una vez, te pueden hacer... Pero si sabes a las fuentes que recurrir para asegurarte, pues al final vas a poder salir de ese tipo de problemas. El tener un criterio o un pensamiento crítico para absolutamente todo, para mí es básico. Pero sí que es verdad que para tener un pensamiento crítico te tienes que poner y tienes que documentarte y tienes que leer. Y creo que ahora mismo, tal y como está la sociedad, no le interesa eso. Estamos tan sumamente metidos en las pantallas y en vídeos cortos y que nos ponemos a leer un poquito y perdemos el foco. Exacto. Perdemos el Exacto. foco La atención sostenida no nos damos cuenta, pero al final el cerebro es... la neuroplasticidad cambia. O sea, hace que nuestro cerebro pueda estar cambiando continuamente. Al final, con ese tipo de estímulos continuos, lo que pasa en el mundo del entrenamiento, la gente ve un vídeo en Instagram y quiere hacer ese ejercicio. Le da exactamente igual que la progresión que tienes que conseguir o que tienes que hacer para llegar a poder conseguir pues, un ejercicio de pliometría complejo, por ejemplo. Es bastante más larga, pero la está haciendo este influencer. A mí también me va a valer porque mira qué fuerte está. Entonces, pues ese tipo de estímulos hace que partes del cerebro que sí que realmente sean útiles tengan que cederle su energía a otras partes que no deberían estar trabajando en ese momento. Entonces, pues bueno, quizá dentro de un tiempo ya será Big Dog, gabinete psicológico, recuperación de cerebro con... No lo sé. El tema de los influencers, ahora que lo has sacado, y ya con esto vamos cerrando el episodio.
a nuestra profesión, y supongo que en general a todas, donde una persona que no tiene conocimiento y simplemente por el hecho de ponerse delante de una cámara y que tenga 18 millones de seguidores, Sí. ya es profesional de eso, cuando en realidad no lo es. ¿Cómo crees que nos afecta a nosotros, entrenadores? Mira, ahí está lo profesional que tú le demuestras a la gente que eres. Porque yo creo que si las personas confían en ti, o sea, tus propios atletas confían en ti, a lo mejor han visto un vídeo maravilloso en el que ese ejercicio les parece súper útil para trabajar su debilidad de glúteo, pero te vienen a preguntar y tú les explicas que, bueno, para hacer ese ejercicio a lo mejor primero hay que hacer un trabajo previo de este tipo, o a lo mejor en vez de ya meterte en estos rangos deberíamos trabajar un poco en isometría, algo más sencillo y algo... Pienso que si tú demuestras que tienes conocimiento, que eres profesional, van a confiar en ti. O te van por lo menos a preguntar, oye, ¿qué piensas de este vídeo que he visto de esta persona y que... Pero que luego está el que no pregunta y lo hace luego a escondidas también. ¿Crees que en algún momento aquí en España se va a regular un poquito el tema del intrusismo laboral? Yo creo que ya está en marcha. Ya lleva muchos años mínimo para poder ejercer. Tienes que tener un ciclo superior. Ya no te digo, por ejemplo, en clubes deportivos que te piden, puede ser el mínimo la especialidad, ¿no? Ya no lo tengo claro. En clubes deportivos, sí, como mínimo que tengas Te lo exigen, que Sí, tengas sí, el nivel 1 mínimo de esa especialidad, de esa correcto. especialidad. Entonces yo creo que sí, que se está en camino con esa regulación, porque al final, pues no somos médicos, pero tratamos mucho. Y te tienes que meter en temas a veces que yo he tenido casos que le tengo que decir, no tengo ni idea de esto. Me tengo que te lo tengo que ver cuando llegue a casa, tengo que ponerme a investigar sobre este tema porque no tengo ni idea. Entonces, una persona que se ha hecho una certificación de 2 días es imposible que pueda gestionar algún tipo de problema. Y lo que acabas de decir me parece brutal y me parece de ser humilde y responsable con su trabajo. Es decir, en un momento que algo que no controlo, lo más ético y lo más responsable y lo más probable que vaya a poder ayudar más a esa persona es una de dos: o lo miro o si es capaz de mi control, derivarla a una persona que Claro, o eso, o controle. ponerme en contacto, pues muchas veces, bueno, lo que te decía de la suerte que tengo, que Pablo Belandrino, Daniel Ruzafa, bueno, Javier Gorriz, otro fisio del norte, son atletas que trabajan conmigo y yo hay muchos temas de lesiones ya complejas, de que ya no sé tratarlas a nivel ejercicio. Entonces, pues recurrir a ellos, bueno, o sea, me dan máster gratuitos. Entonces, pues creo que es muy importante tener un buen equipo también alrededor, no solo de tu misma disciplina, sino de distintas disciplinas que se puedan relacionar con el deporte, la salud, que ante problemas los que tú no vas a alcanzar, si no lo alcanzas hoy y no te informas, no lo vas a alcanzar mañana. Loli, gente que quiera contactar contigo, ¿dónde te puede localizar? Pues por Instagram en Big Dog Workout o al WhatsApp directamente que aparecen en Instagram. Muy bien. ¿Algo con lo que quieras cerrar el episodio? ¿Qué le quieres comentar a esos atletas que están empezando? Pues mira, que tengan paciencia, que se dejen guiar y que tengan mucha paciencia, que no quieran correr y saltar pasos porque al final siempre van a tener que volver atrás. ¿Y a ese atleta que ya lleva años? Que no pierda la chispa de pasárselo bien en los entrenamientos. Que no llegue a un punto que el ego o la presión le supere los beneficios del deporte. ¿Y a Loli dentro de 5 años? Pues que siempre tenga el
Porsche de su zona oeste preparado para recibir a las atletas personas que quieran venir a entrenar contigo. A entrenar conmigo. Loli, muchísimas gracias A ti, Mar. por tu tiempo, por compartir conmigo tu experiencia. Me ha encantado tenerte aquí, sobre todo comprobar por mí mismo esa persona de la que me han hablado tan bien de ella, y sobre todo el conocer a una persona que pueda compartir un poquito de esa filosofía, ¿no? De la calidad del movimiento, el preocuparte por las personas, el querer ayudar, el que te apasione tanto tu trabajo, que es tu día a día, que no hay separación entre casa y trabajo, sino que es todo uno. Y nada, te agradezco muchísimo tu tiempo, y me encantaría tenerte aquí en otro episodio con otro tema, y si puede ser de psicología mucho más, porque me interesa mucho ese tema y quiero que podamos sacar un episodio chulo sobre eso. Por supuesto. Loli, muchísimas gracias. A ti.